Arrancamos con el tema. Vamos a esperar que Ignacio se conecte con el audio, que recién entró a clase. Hola, Ignacio. Hola, profe. Te estábamos esperando para arrancar con la clase, mira. Bueno, el tema, como ya les adelanté, se llama trigonometría. Y como si fuera una clase de lengua, si vamos a qué significa la trigonometría, viene del griego, trigo de triángulo, no del trigo de sembrar, y metría de medir. Es básicamente medir ángulos. Bueno, ¿qué será esto de medir ángulos? Ustedes ya han trabajado con triángulos antes, porque ustedes en segundo año, por ejemplo, cuando vieron algo de geometría, vieron los triángulos, los cuadriláteros, ¿sí? Vieron que los triángulos tienen 3 lados, tienen 3 ángulos, ciertas propiedades. Aprendieron algo de un tal Pitágoras, no sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan? Sí. Mai se acuerda, muy bien. Y Lucía también. El resto está durmiendo. Está en Disney. Bueno, resulta que la matemática que nosotros vemos hoy en realidad es una matemática construida durante mucho tiempo. Y como les decía que la trigonometría tiene que ver con medir triángulos, en realidad uno puede observar figuras triangulares desde las pirámides de Egipto, pasando por hasta campos con forma de triángulos, las esquinas de una casa que tienen que ser triángulos, digamos, uno mide un ángulo recto. Es decir, los triángulos están en nuestra vida cotidiana, si quieren pensarlo de esa manera, pero trabajar con ellos, conocer sus características, les llevó un cierto tiempo a los matemáticos. Entonces vamos a arrancar con esto. Voy a fijar mi video así cuando queda grabado, queda el pizarrón. No porque sea mi hermosa cara, pero bueno. Ahí vamos. A ver. Vamos a admitir uno más. Claro, muy bien, Agustín. Ahora vamos a ver eso. Bueno, si ustedes se fijan, me entra mucha luz, voy a cerrar este no, no se ve bien. Quiero, ¿por qué se ve tan clarito este? Quiero que sea más oscurito. Bueno, solo voy a dibujar mejor. Como ven acá, yo tengo un triángulo cualquiera. Este triángulo. ¿Sí? ¿Lo ven? Bien, ahí se ve. Voy a admitirle acá. Una de las cosas que observaron los matemáticos, o filósofos en esa época, no sé si eran matemáticos, era que los triángulos tenían ciertas características. Además de tener 3 lados y 3 ángulos, vieron que uno los podía clasificar según el lado, según el ángulo, digamos, si tenían los 3 lados iguales, 2 lados iguales, todo es igual, ángulo recto, ángulo agudo, bueno. Uno podía clasificarlos de distintas maneras. Pero una de las cosas que vieron los matemáticos es que si ellos jugaban con los triángulos, por ejemplo, yo agarraba este triángulo y ahora era en esa época no había fotocopiadoras, pero ven que en la fotocopiadora uno puede decir, amplíame la imagen o disminuíme la imagen. Bueno, si jugáramos con eso y ampliáramos, supónganse, ahora el triángulo lo hiciera de esta manera, ¿sí? Tengo este triángulo chiquito y este triangulote, grandote. ¿Lo ven? ¿Sí? Tengo, este triángulo tiene este lado y el grande tiene todo este lado, todo ese y todo ese. Lo que vieron los matemáticos es que yo le hice superpuestos a los triángulos para que fuera más fácil de dibujarlos parecidos, pero si estuvieran como desacoplados los triángulos, es decir, el chiquitito así, bueno, se tiene que cerrar el triángulo, ahí está. Y el grandote así, pasa lo mismo. Lo que vieron era que si yo mantenía la relación entre los lados, por ejemplo, si este lado medía 2 y este medía 4, es decir, lo duplicaba, si este lado valía 1, este iba a valer 2. Se mantenía la proporción entre los lados. Y obviamente, si este, supóngase, valía 3, este grandote valía 6. Y no solo eso, no solo se mantenía la relación entre los lados, sino que los ángulos, en matemáticas si son congruentes, miden lo mismo. Es decir, bueno, este obviamente es común, va a medir lo mismo, pero
este ángulo medía lo mismo que este, y este medía lo mismo que este. Entonces, haciendo esto con cientos de triángulos y cambiando la forma de los triángulos y todo, ellos encontraron que había una relación. Por un lado, de proporción entre los lados, y acá apareció un tal Tales, con el teorema de Tales, que no lo vamos a ver, pero que dice que hay una proporción entre estos lados, es decir, que si este lado es el doble de este, entonces este lado es el doble de este y este tiene que ser el doble de este, ¿sí? Bueno, eso decía Don Tales, y además encontraron que si esa proporción se mantenía, es decir, que un lado era el doble del otro, los ángulos valían lo mismo, es decir, este ángulo vale lo mismo, si lo quieren lo miramos acá, este ángulo vale lo mismo que este vale lo mismo que y este vale lo mismo que este. Entonces dijeron, bueno, valemos un cacho. Acá hay algo del orden de las relaciones entre lados y ángulos que tiene una regularidad. Y esa es la regularidad que presenta la trigonometría. Ellos establecieron una relación de funciones entre lados y ángulos de un triángulo. Y lo que nosotros vamos a ver ahora es una partecita muy, muy, muy chiquitita de esa, porque la trigonometría es enorme y uno podría estar muchísimo tiempo discutiendo sobre trigonometría, pero lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a mirar el caso particular cuando yo tengo un triángulo que es rectángulo, ¿sí? Acá. Un triángulo rectángulo, si ustedes se acuerdan, era un triángulo que tenía un ángulo recto, es decir, un ángulo que valía 90 grados. ¿Se acuerdan de eso? Sí, de eso sí. Perfecto. Buenísimo. Entonces, como les decía, lo que estamos viendo es un caso particular. Si nosotros llevamos esto que dijimos de los triángulos en general a los triángulos rectángulos, obviamente también se cumple, porque eso se cumplía para que cualquier triángulo, obviamente los triángulos rectángulos son un caso particular también. Acá aparece algo que tiene que ver con la semejanza de triángulos, ¿sí? Se llaman triángulos semejantes, son las palabras de la matemática, chicos, porque para mí sería como son triángulos casi iguales, pero bueno, semejantes son los triángulos que cumplen ciertas propiedades. Por ejemplo, dos triángulos que tengan dos ángulos que valen lo mismo, supónganse este triángulo que yo tengo acá, y el que le sigue, que sería este de acá, ¿sí? Van a ser semejantes porque tienen este ángulo que mide lo mismo, que es un ángulo recto. Este ángulo es común, mide lo mismo, entonces son triángulos semejantes. Tienen la característica de que sus ángulos miden lo mismo. Se llaman sus ángulos correspondientes. El de 90 mide 90, el de 30 mide 30. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijeron los matemáticos? Veamos que, voy a borrar esto de acá, para escribir lo que sigue. Pero qué gana de complicarse la vida, dale, por el amor de Dios. En realidad, a ver, todo el razonamiento puede pensarse que es, a ver, deja los triángulos en paz, loco, Nietzsche. Pero la trigonometría sirve para resolver problemas. Entonces, en realidad es complicado el razonamiento y todo el proceso que se hizo, pero el resultado está genial. Como por ejemplo, cuando vimos la fórmula resolvente de la función cuadrática. Ahí, bueno, si alguno miró la deducción, digamos, de dónde sale, que yo se la subí al aula, la deducción es un lío bárbaro, un despelote. Pero el resultado está buenísimo, ¿sí? Entonces, bueno, a veces el proceso es como complicado, pero cuando uno llega al resultado está buenísimo y ya vas a ver que lo mismo va a pasar con esto. Entonces, ¿qué hicieron los matemáticos? Por un lado estaba don Pitágoras, bien como dijo Agus, Pitágoras que planteaba la relación entre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Lo cual estaba buenísimo don Pitágoras, pero se volvieron locos, porque para los matemáticos, los antiguos griegos, la matemática era perfecta, estaban las figuras perfectas, ¿se acuerdan del círculo, los poliedros, qué sé yo? Era todo hermoso, perfecto, se representaba el universo. Pero cuando hicieron un triangulito tan simple, como un triángulo de cateto 1 y 1, cuando calculaban la hipotenusa, ¿se acuerdan que dice Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso?
Sí. Y esto Sí. me da la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? 1 al cuadrado me da 1, 1 al cuadrado me da 1, 1 más 1, 2, paso la raíz. Dos observaciones. Una, debería haber pasado el más menos, como vimos en cuadrática. No paso el más menos porque estamos hablando de lados de un triángulo y no pueden ser negativos. El problema con la raíz cuadrada de 2, que fue un número que escondieron cuando apareció, fíjense que es un triángulo choto, triángulo de 1 por 1. Pero la raíz cuadrada de 2 es un número que tiene, si yo saco la raíz cuadrada de 2, es un número que tiene infinitos decimales. Un número irracional. ¿Se acuerdan que los racionales son los números que se pueden escribir como una fracción? Bueno, raíz de 2 no se puede escribir como fracción, de ninguna manera. A lo mejor ustedes vieron en algún momento cómo escribir, por ejemplo, el 0,5 como fracción, que sería 5 sobre 10. Vieron cómo escribir el 0,3 con arquito, que era 3 novenos, supónganse. El 0,23 con arquito, bueno, quiero tener cuenta que tenía que ser 23 menos 2 dividido en 90. No importa, si no se acuerdan, no importa. Pero yo podía escribir un montón de números con decimales, números con coma, como fracción. Pero en raíz cuadrada de 2 no había manera. Y encima eso lo hacían por aproximación, no tenían una tecla en una calculadora. Entonces, aparecieron los números irracionales, estos números que no se pueden escribir como una fracción. Obviamente fue una revolución, así que el teorema de Pitágoras, que parece tan lindo, simple, inocente y que resuelve un montón de cosas, para la época de Pitágoras fue un caos, ¿sí? Y escondieron el resultado ese. Raíz de 2 no existía, era un número que como que lo guardaron abajo de una piedra y bueno, que se arregle el otro que venga. Bien, entonces teníamos, por un lado, a don Pitágoras, que establece relación entre lados de un triángulo rectángulo. Por otro lado, sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo, ¿cuánto vale? 180. Muy bien, 180, no importa el triángulo que sea. Entonces tenemos, por un lado, relaciones entre ángulos. Por otro lado, relaciones entre lados. Nos faltaba la relación lado-ángulo. Y acá es donde aparecieron estos que se llaman razones trigonométricas. Una razón es una división, ¿se acuerdan? Cuando ustedes vieron razones y proporciones en segundo año. Bueno, entonces, lo que hicieron estos locos, como dice la luz, qué viaje, dibujaron, me imagino que en la Tierra con una ramita, montones de triángulos rectángulos, ¿sí? Empezaron con uno, supónganse con uno que medía, este ángulo medía 1 grado, el del frente obviamente medía 89, porque este se lleva 90, los otros dos me tienen que sumar 90, y encontraron relaciones entre sus lados. Después fueron modificando, 2 grados y 88, 3 y 87, bueno. Armaron unas tablas, yo les voy a mostrar, tengo acá algo parecido, de un libro de mi papá, de la época de mi papá, eran unas tablas así, no hace falta que lo vean muy bien, pero miren qué bonito. Donde, por ejemplo, si uno quería saber de un ángulo determinado, tenía que entrar en estas tablas y buscarlo. Por suerte nosotros tenemos calculadora. Entonces, ¿qué encontraron? Vamos a hacer un ejemplo simple. Vamos a poner un ángulo de 30 grados, un ángulo de 60, obviamente, eso lo sabemos por la suma de los ángulos interiores. Recordamos, ¿no? Que la suma de los ángulos interiores da 180 grados. Y recordamos por Pitágoras, la hipotenusa, la 2a y b, que la hipotenusa del cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Esto es lo que sabemos hasta hoy. Lo que hicieron fue dibujar montones de triángulos con esta combinación de ángulos, pero más grandes o más chiquitos. Y lo que hicieron fue mirar la razón entre sus lados. Entonces, por ejemplo, me voy a cruzar, escribían A dividido H. ¿Sí? ¿No se ve? Voy a prender la luz. A ver si con la luz se ve mejor. ¿Mejoró? Sí. Sí, perfecto. Bueno, me va a dar el reflejo después. Voy a correr el pizarrón para acá, así no me da tanto el reflejo. Ahí está.
Esto es una cuestión de ingeniería. A dividido H. Después hicieron B dividido H. Hicieron A dividido B. Y las al revés. H dividido A, H dividido B, B dividido A. ¿Sí? Estas son las razones, las divisiones entre los lados. Que en realidad lo que me da una razón es cuánto más grande es un lado que el otro. ¿Sí? Supónganse, si la hipotenusa es el doble de A, o si la hipotenusa es 3 veces más grande que B, o si A es un cuarto de B. ¿Sí? Eso me dan las razones. ¿Hasta ahí me entienden? Más claro que el agua, Ale. Ah, como te quiera. Buenísimo. Y lo que se dieron cuenta es que estas, por ejemplo, como les decía, hicieron este triángulo con lados 2, 3, 5, 8, 25, no sé, con todas las dimensiones posibles, cumpliendo que los ángulos se mantenían, y encontraron que estas relaciones, para ese mismo triángulo, esa misma combinación de ángulos en realidad, siempre valía lo mismo. Entonces decidieron pensar en esto como una función, en la que yo en una bolsa, el conjunto de partida, ¿sí? Tengo ángulos, los vamos a llamar alfa porque se usa la letra G. En otra bolsa tengo, por ejemplo, las razones trigonométricas. Tengo A sobre H, por ejemplo. Entonces, había una función que, dado el ángulo, si yo conocía el ángulo, podía saber cuánto valía esta división, sin saber cuánto valía A y H. ¿A qué me refiero? Supónganse que esta división me daba 0,3, por decir una cosa. Entonces, ellos sabían que siempre que el ángulo valiera determinado valor, la división entre un lado y la hipotenusa valía 0,3. ¿Sí? ¿Eso qué significaba? Que la hipotenusa, digamos, que A era 1/3 de lo que valía, o 3/10 si quieren, vamos a poner acá, 3/10. Pero yo 3/10 lo puedo escribir también como 6/20. Entonces, yo podría tener un lado de 3 y un lado de 10, o un lado de 6 y un lado de 20, y la división me da siempre lo mismo. A eso ellos lo llamaron razones trigonométricas, a estas funciones. Y entonces, las llamaron de determinada forma. Ahora vamos a ver cómo. Antes de ver cómo se las llamaron, fíjense que acá yo llamé A y B a los lados. Pero si yo los llamo A y B, y ahora encuentro un triángulo donde los lados se llaman R y T, ¿estoy seguro de que va a valer lo mismo? Bueno, ¿qué dijeron? Vamos a fijarnos en la posición que tiene cada lado con respecto a los ángulos. ¿A qué me refiero con eso? La hipotenusa sabemos que es hipotenusa siempre, ¿no? No depende. ¿Cuál es la hipotenusa? ¿Por qué es la hipotenusa esa? ¿Quién me dice? ¿Por qué H es la hipotenusa? ¿Porque me pintó? Por el lado más grande. Es el lado más largo. ¿Pero por qué es el lado más largo? Miren los ángulos. La hipotenusa está al frente de qué ángulo? El rectángulo, Ale. Bien, del rectángulo, del ángulo recto, de 90 grados. Este vale 90 grados. Fíjense que los otros ángulos siempre son más chicos que 90. Porque yo tengo 180 nomás para repartir. Entonces, yo sé que la hipotenusa es el lado más largo porque está al frente del ángulo más grande. ¿Sí? ¿Hasta este claro? Sí, se entendió. Sí. Perfecto. Bueno, ahora vamos a mirar el ángulo de 30 grados. Yo voy a poner un ojo acá que está mirando. Este ojo va a mirar el ángulo de 30 grados. Para el ángulo de 30 grados, lo voy a llamar alfa. Fíjense que el lado A, el cateto A, está al frente, está como cruzando la calle. Este lo está mirando desde frente. ¿Sí? Entonces, lo vamos a llamar cateto opuesto.
porque está en la vereda del frente. ¿Sí? Vamos a poner acá. Alfa. Para alfa, A es su cateto opuesto. ¿Y beta? ¿Qué está haciendo beta ahí? Duerme la siesta. Está al lado. ¿Sí? El lado B, perdón, no beta. El lado B yace al lado, digamos, el ángulo alfa está formado por la hipotenusa y por el lado B. La hipotenusa es hipotenusa, no le puedo cambiar el nombre, pero el cateto B yace, está al lado del ángulo alfa. Entonces lo voy a llamar cateto adyacente. ¿Sí? Eso mirando el ángulo alfa. No sé el alfa ahí. Ahora me voy a cruzar a el ángulo de arriba. Lo voy a llamar beta. ¿Sí? Para beta, ¿quién está al frente? ¿Qué cateto está al frente de beta? Bien, B. Ahí estoy leyendo el chat. B es el cateto opuesto. Y entonces A será el cateto adyacente. Eso pasa para el ángulo beta. Y ahora miro beta. Entonces, independientemente del nombre que yo le ponga a los catetos, cateto bonito, cateto J, cateto pared de mi casa, le ponga el nombre que yo quiera, siempre va a depender su nombre, en realidad para usar trigonometría, de qué ángulo yo esté usando. Si uso este ángulo, este va a ser el cateto adyacente y este lo opuesto. Si uso este va a ser el opuesto y este el adyacente. ¿Está claro eso? Entonces, sí. Ahora voy a volver de este otro lado y voy a reescribir esto que puse acá. Lo voy a reescribir teniendo en cuenta eso que dije. En vez de llamar A y B, los voy a llamar cateto opuesto dividido hipotenusa, cateto adyacente dividido hipotenusa, cateto opuesto dividido cateto adyacente, y las al revés. Cateto adyacente dividido cateto opuesto, hipotenusa dividido cateto adyacente e hipotenusa dividido cateto opuesto. ¿Sí? Son todas las posibles combinaciones de divisiones entre. Tengo tres lados, ¿de qué manera los puedo dividir de a dos? ¿Sí? Bueno, y como les decía esto, los matemáticos le pusieron nombre. Recuerden, lo que yo voy a decir ahora es esta función que, conociendo el ángulo, ¿sí? Estas funciones que les estoy dando ahora, son como unas f de x, donde, conociendo el x va a ser mi ángulo, la función, que es lo que vamos a poner acá, lo que me da es la razón entre lados del triángulo. No me da cuánto valen los lados, me dice qué relación hay entre ellos. Y les pusieron nombre. Como todas estas divisiones son distintas, todas tienen nombres distintos. Voy a borrar esto porque si no me lo puedo escribir acá. A la de división del cateto opuesto y de la hipotenusa decidieron llamarla seno del ángulo. Ahí me avisa que me quedan 10 minutos, voy a sacar esto. Si se corta, nos volvemos a conectar, así terminamos la idea. Coseno llamaron, recuerden que esta es como mi X, a esta división. Tangente de alfa, llamaron a esta división. A esta le llamaron cotangente. A esta le llamaron secante, como alguno que yo conozco. Y a esta le llamaron cosecante. Esos son los nombres, ¿sí? Les pueden sonar de haberles escuchado en algún momento, a lo mejor ya en física empezaron a trabajar con esto, que me habían dicho que lo necesitaban y el profe lo necesitaba. Pero bueno, estas son. ¿Está? Como ustedes ven, yo podría elegir hacer esta división o hacer esta, que son iguales.
solo que al revés, ¿no? Entonces, no vale la pena como hacer todas, sino que yo podría elegir estas tres que me resuelven lo mismo que estas tres, solo que yo elegí poner un lado arriba o el otro lado arriba. ¿Eso está claro? Ven que son como iguales, me debería dar el mismo valor. No el mismo valor, me refiero. Si esto me da 0,5, esto me va a dar 2, pero el ángulo es el mismo. ¿Sí? Como nosotros tenemos suerte de tener calculadoras, no como en la época de mi papá, y menos en la época de los pitagóricos, por lo menos mi papá tenía tablas, nosotros tenemos la calcu. Si ustedes se fijan en la calcu, pueden usarla del celu con algún cuidado. Para algunas cosas, no todas las puede resolver el celu, pueden bajarse una aplicación al celu, pueden bajar, hay aplicaciones de calculadoras científicas, pero si tienen una calcu científica, mejor. Yo tengo acá, ¿se acuerdan que yo les había pedido una calculadora científica? ¿Sí? Y si ustedes se fijan, van a ver que tienen 3 botoncitos que dicen sin, cos y tan. Ahí, sin, cos, tan. Esos son seno, coseno y tangente. Sin porque está en inglés de sinus. Lo bueno es que yo puedo usar la calculadora para resolver esto. Obviamente, como ven, la calcu tiene estas 3 nomás, porque como dijimos, estas 3 son inversas. Si yo en vez de dividir, qué sé yo, 2 dividido 10, hago 10 dividido 2, bueno, como la calculadora me permite usar esta, voy a usar esta división en vez de esta. ¿Sí? Pero son todas razones trigonométricas. ¿Hasta acá estamos? ¿Más o menos? Sí. Bien, las voy a dejar ahí, escritas. Voy a sacar esto para que quede un poco mejor. Y vamos a ver cómo se usa esto. Sabemos más o menos de qué se trata, vamos a ver cómo se usa. Vamos a suponer que tengo este ángulo de 30 grados y que sé que esto vale 10 centímetros. ¿Sí? Voy a subir el... Ahí está. Bien. Supónganse que me dan este triángulo y me dicen, usted tiene que encontrarme cuánto valen los otros lados de ese triángulo. Hasta hoy usábamos Pitágoras, pero Pitágoras para esto no nos servía porque nos falta por lo menos un lado más. ¿Sí? Con la suma de los ángulos interiores podemos saber que este vale 60. Pero ahí se acababa toda mi habilidad de conocer. Digamos, no sabía cómo hacer. Bueno, fíjense que para usar trigonometría, lo primero que uno hace es decidir qué ángulo va a usar. El de 90 no lo uso, porque el de 90 es el que en realidad uso para decir es un triángulo rectángulo. Nada más. Siempre para usar las razones trigonométricas para resolver triángulos, no es que en la vida, porque ya después en sexto ustedes van a trabajar con trigonometría más profundamente, todo esto que les dije antes, que tiene que ver con lo enorme que es la trigonometría, y van a usar de cualquier ángulo. Pero para triángulos rectángulos nos vamos a quedar con el de 90 solo para saber que es un triángulo rectángulo. ¿Qué ángulo quieren que usemos para encontrar los lados que nos faltan? ¿El de 30 o el de 60? ¿Cuál les gusta más? El de 60. El de 60. Bueno, entonces vamos a usar el de 60. Si yo miro el de 60, este cateto viene a ser el cateto para el de 60. ¿Cómo se llama este cateto? Opuesto. Muy bien, Agua. Cateto opuesto. Y para el de 60, este vendría a ser el... Si es el opuesto, el cateto adyacente. ¿Sí? Ojo que estamos hablando del para el ángulo de 60. Si miran el de 30, cambian los nombres. Bueno, entonces miremos acá, podemos mirar las 6 razones, pero miremos las 3 primeras, donde ven una razón, voy a poner ahí para ver mejor, a dónde hay una razón que, supónganse que yo quiero este lado, me relacione este lado, este ángulo y este lado. ¿Dónde la ven? Cateto opuesto, bueno, el ángulo está en todas, ¿no?
La tangente, pero la tangente me relaciona el opuesto y el adyacente y no conozco ninguno de los dos. Estoy como en el horno, ¿no? Claro, muy bien. Tangente, dijimos, no, estamos en el horno. Si yo quiero el cateto opuesto, ¿dónde está el cateto opuesto acá? Está en la tangente, pero no lo puedo usar, porque no conozco el adyacente. Y entonces, Coseno. el Coseno. coseno me pide el cateto. Bueno, quieren que encontremos el cateto adyacente. Entonces voy a escribir. Ah, no, perdón, quería decir el seno, ¿El seno? Bueno, pero es lo mismo. para calcular el seno de 60 es el cateto opuesto dividido su hipotenusa, que en este caso son 10 centímetros. ¿Sí? Reemplace el valor del ángulo, donde dice ángulo ahí, el cateto opuesto que no lo conozco, y los 10 centímetros que es la hipotenusa. ¿Sí? Por suerte, nuestros amigos pitagóricos son los que hicieron estas hermosas tablas. Bueno, seguramente no ellos construyeron las tablas, pero estas tablas que yo les mostré. Entonces yo quisiera venir acá y diría, para un ángulo de 60 grados, ¿cuánto vale el seno? Y buscaría. Nosotros tenemos suerte y podemos usar la cálculo. ¿Sí? Esta no prende, esta negó para prender, ahí prende. Entonces, en estas cálculos uno pone, como quiero seno, aprieta la tecla sin de seno y pone 60 y aprieta el igual. ¿Sí? Si les da, como en mi caso, si ustedes se fijan, estas son odiosas, me da como fracción, aprietan la teclita esta que dice SD y esa se las pone con coma, un número más razonable. Da 0,866 y un montón de numeritos más. ¿Alguno está con el cálculo y lo pudo hacer? Yo estoy con el cálculo. ¿Y te da lo mismo? Sí. Perfecto. La precaución que tienen que tener es que la calculadora, hay distintas maneras de medir ángulos. Entonces nos va a cortar, nos quedan menos de 2 minutos. Hay distintos sistemas de mediciones de ángulos. Nosotros usamos el sistema que nos dice, este ángulo vale 60, este vale 90, si hago hasta acá 180, esta vuelta 270, y vuelvo a 0 o 360. ¿Sí? Es el sistema de los grados sexagesimales. Hay otros sistemas que dicen que esto vale pi sobre 2, esto vale pi, esto vale 3 medios de pi, y esto vale 2pi. Entonces, si su calculadora no da lo mismo, tiene que fijarse en algún lugar, como por ejemplo en esta, a ver si les puedo mostrar el display. Ven que ahí arribita hay una letra. Esa letra tiene que decir una D, O, D, E, G. A lo mejor son 3 letras. Eso dice que está en un sistema sexagesimal. Si dice R, o RAD, o GRA, o una G, tienen que cambiarlo, se tienen que fijar cuál es el modo. Los celulares suelen venir por defecto en radianes, la mayoría, y algunos tienen la teclita para cambiarlo o no. Estos, los de pi, son los radianes. Es otro sistema nada más para calcular. Digo, para que lo tengan en cuenta con su cálculo, si no les da lo mismo que al resto. Bien, y antes que se nos corte, ahora nos volvemos a conectar. Despejo el 10, ¿qué está haciendo el 10? ¿Está? Dividiendo, ¿Pasa? multiplicando. Entonces me va a quedar 8,66 centímetros el cateto opuesto. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta ahí? Profe, Bueno, entonces, habíamos llegado hasta acá. Encontramos el cateto opuesto, usando el ángulo de 60, que era dato. Ahora, ¿qué pasa? Bien, Muri. Todavía no encontré este lado. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer para encontrar ese lado? Ahora sí la tangente. Puedo usar tangente, muy bien. También el que le tenga como miedito a esto nuevo de la trigonometría podría decir, bueno, podría usar Pitágoras, porque total ya sé este lado, con Pitágoras puedo encontrar este. Usando Pitágoras o usando tangente, el riesgo, lo puedo hacer, pero hay un pequeño riesgo que es que, como voy a usar esto, que es un dato nuevo, no es un dato del problema, sino es un resultado que yo obtuve, puede ser que este número esté mal, y entonces arrastre el error. El procedimiento puede estar bien,
pero el resultado puede ser que no me dé, ¿sí? Lo pueden hacer ustedes después si quieren, ya lo vemos, o vemos si nos alcanza el tiempo, lo hacemos de todas las formas posibles. Antes que eso, quiero que se fijen que yo puse seno de 60 y la calculadora me dio este número. Este 0,8666, bueno, con todos los decimales que se hayan, si lo hicieron, me está diciendo que el resultado de esta división es ese número, ¿sí? Era lo que yo le decía, por ejemplo, si yo tengo la bolsa de los 60 grados, el seno lo que hace es darme el resultado 0,866. Me está diciendo que para cualquier triángulo rectángulo que tenga un ángulo de 60 grados, la relación entre el cateto opuesto de ese ángulo y la hipotenusa va a valer siempre eso. Así la hipotenusa valga 10, 5, 1 millón, 0,3. ¿Sí? Me dice el resultado de la división sin conocer los lados. Por eso yo necesito conocer por lo menos un lado para poder usarlo. ¿Sí? Si no, me queda solamente con decir, bueno, sé que la relación es esa y nada más. ¿Se entiende? ¿No? ¿Lo perdí? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, ahora supónganse que yo quiero este lado, el cateto adyacente. ¿Sí? ¿Qué podemos usar? Dijeron tangente. No sé quién lo dijo, pero bueno, probemos con la tangente. La tangente se abrevia TG o tan. En la cálculo ustedes lo tienen como tan. ¿Así? A mí no me gusta. Me gusta la TG. Pero lo pueden abreviar como más les guste a ustedes. La tangente de 60, vamos a hacer una raya acá para que no se nos mezcle, es igual a ¿qué cosa? ¿Qué tengo allá? Acá. Es igual a cateto opuesto dividido cateto adyacente. Perfecto. El cateto opuesto de 60 lo conozco. Es 8,66. Dividido el cateto adyacente, que es el que quiero encontrar. ¿No está ahí? Sí. Bien. ¿Podría haber elegido, en vez de la tangente, el coseno para buscar el cateto adyacente? Sí. Sí lo podría haber elegido. En mi opinión, hubiera sido más fácil elegir esa, ya van a ver por qué, pero podría usar cualquiera de las dos, no hay ningún problema. Recuerden que acá el único riesgo que corro es que este resultado esté mal. Ahora, me encantaría que me digan, ¿cómo saco de acá al cateto adyacente? Porque yo les cuento lo que ustedes hacen. Suelen hacer. Pasan el 866 dividiendo y el cateto adyacente lo suben en ascensor hasta acá arriba. Quiero que me digan si eso está bien. No, no está bien. No está bien. Por eso ni siquiera lo escribí. Para que no quede registro. Si bien está grabado lo que dije. ¿Por qué? Porque el 8,66, mi alma, él está ahí sentadito, arriba, agitando las patitas, arriba del signo de división, del cociente, y es el cateto adyacente el que lo está dividiendo. Entonces el 8,66 no lo puedo pasar haciendo nada como, por ejemplo, ni dividir, ni multiplicar, ni nada. Lo que nos conviene hacer acá es decir, bueno, como este está dividiendo, y es el que yo quiero, y está en el denominador, y es un embole, lo que voy a hacer es pasar esto que está dividiendo multiplicando para acá. Cateto adyacente por tangente de 60 me va a dar 8,66. ¿Sí? Y ustedes dicen, bueno, profe, pero sigo sin despejarlo. Bueno, ahora sí tengo acá una multiplicación. Cateto adyacente multiplicado por la tangente de 60. Y puedo pasar la tangente dividiendo. Entonces el cateto adyacente va a ser 8,66 dividido la tangente de 60. ¿Está claro? A ver, no sé qué me dicen en el chat. No hace falta que hagan estos dos renglones. Ustedes lo que pueden hacer, yo siempre digo que es como para los que juegan ajedrez, como pensar en un enroque. ¿Sí? Cambian la posición de este que está arriba y este que está abajo y hace cluc y los doy vuelta. El que estaba abajo pasa arriba y el que estaba arriba pasa abajo. Pero ojo, ¿sí? En realidad esto es lo que hay que hacer.
Pero si ustedes ya saben que eso es lo que hay que hacer, pueden ahorrarse este paso del medio y que les quede directamente así. ¿Y ahora qué hago? Bueno, básicamente, agarro ese 8,66 y lo voy a dividir por la tangente de 60. Alguien ya puso algo, me parece que ya usó el cálculo. Y 1,73. Bueno, 1,732. Sí. Eso me da el cateto adyacente. Y cuando ustedes hacen esa división, me decís, Fran, ¿cuánto da? Debe dar cerca de 4. Una cosa así. 5. Bueno, 5. Perfecto. 5. Una aclaración. Acá, voy a sacar esto porque no lo voy a pisar. Fíjense que este 8,66 es el resultado de 0,866 por 10. Pero este número en la cálculo tenía muchos decimales. Ustedes pueden escribir el número con dos cifras que no sean 0, digamos, después de la coma, pero traten de dejar en la cálculo todos los decimales. Porque, por ejemplo, yo voy a hacer la prueba, a lo mejor justo acá da, bueno, lo voy a hacer con el celu porque la cálculo no quiere prender. Pero si yo agarro, bueno, cuando mi celular, decir, ahí está. Hago 8,66 y lo divido, supónganse, por 1,73. Si ustedes se fijan, bueno, no sé si lo van a ver, pero me da mucho reflejo. Ahí está. Me da 5,0057. Me da con un montón de decimales. No me da 5 justo. ¿Está? Eso tiene que ver con que no estoy usando todos los decimales. Ustedes, como les digo, pueden escribir 2 decimales que no sean 0, pero en la cálculo dejen todos. Porque si dejan todos, total, tienen la teclita esa que dice ANS, es la teclita que me va guardando, digamos, los resultados, yo los puedo ir usando, me va a asegurar este resultado más redondito. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a probar otra forma de calcular esto. Me voy a cruzar de nuevo, voy a venir por acá. Supónganse que yo no me acuerdo Pitágoras y tengo miedo de usar el 8,66, tengo miedo de haberme equivocado. Entonces voy a usar el coseno, supónganse. O voy a usar el seno, pero con 30 grados. ¿Sí? Para averiguar el lado que me falta, que es este. Para no cambiarle el nombre, me voy a quedar con el coseno. Entonces voy a escribir coseno de 60 es igual a el cateto adyacente sobre 10 centímetros. Esto, cuando ustedes lo calculen, da 0,5. Cuando yo pase el 10 multiplicando, me va a dar que el cateto adyacente vale 5 centímetros. ¿Está claro? Fíjense que lo hicimos de 2 formas distintas y si lo hacen por Pitágoras también les va a dar lo mismo. O si lo hacemos con el de 30. Este lado, para el del 30, es el cateto opuesto en realidad. ¿Sí? Entonces yo debería usar seno. Vamos a poner seno de 30 es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Esto me va a dar 0,5, lo pueden verificar ustedes. Y entonces ese lado me va a dar 5 centímetros igual. Recuerden que es el mismo lado el que estoy averiguando, ¿no? Este es el cateto opuesto de alfa, o bueno, del de 30 grados, que es el mismo que el adyacente del otro. Alguien se fue. Lo cansé. 5 centímetros. Ahí vuelve. A la Muri, le debe andar mal el internet. Esperen que la admito. Ahí está. Bueno. ¿Se entendió esto o es ruso? Se entiende. Buenísimo. Me alegro un montón. Bueno, me voy a sentar ahora, así los veo, y les cuento cómo vamos a seguir. En realidad, fíjense que nosotros acá, esperen que voy a cambiar la vista, así los veo todos. Acá, nosotros lo que hicimos es, conocíamos el ángulo, y a partir de eso encontramos lados que nos faltaban. Nos falta la otra parte, que es, conociendo los lados, encontrar los ángulos. Esas son las funciones, las arcofunciones, que son funciones inversas a estas. Miren que yo les dibujé. A ver, vamos a hacer el dibujito. Esperen, fijo de nuevo el video acá.
Un segundo. Ahí está. Yo les había dibujado, lo hago acá chiquitito. Tengo el conjunto acá de los ángulos, tengo acá el conjunto, supónganse, de los catetos opuestos divididos a las hipotenusas. Entonces la función que había acá era el seno. ¿Sí? Bueno, las arcos, estas son, conociendo el ángulo, la función me da el valor de esa relación entre lados. La función inversa es la que, conociendo qué relación hay entre esos lados, cuál es el valor del ángulo. Y esas son las arcofunciones, ¿sí? En este caso sería el arco seno. Va a ser el arco coseno. Igual, a ver, yo se las cuento, no las vamos a ver hoy porque creo que es como suficiente teórico, pero para que sepan que no es que terminamos acá con trigonometría, pero que sepan que, ¿cómo vamos a seguir? Ya les dije, la semana que viene no vamos a tener clases, porque tengo que tomar exámenes, me voy a poner al día con las correcciones que me faltan, ya terminé de corregir hasta lo que tenían que entregar hasta el 26 de octubre, me falta lo último nomás. Pero bueno, como tuvimos la clase de control y todo, me falta mirar lo que hicieron, pero está como controlado. Yo les voy a estar subiendo al aula virtual dos cosas, aparte de la clase, que ya me la pidieron, ya lo sé, y que igual iba a subir, les voy a estar subiendo un apuntito con todo el teórico. Van a tener un poquito de teorema de Tales, a ver, no hace falta que lo lean, pero está, para que vean que no es solo locura de la profe lo que estamos hablando. Solamente teórico de eso les voy a subir, no les voy a subir ejercitación, porque no lo hemos visto en realidad. Les voy a subir algo de semejanza de triángulos. Todas estas cosas son esto que yo les dije de los matemáticos construyendo esto de la trigonometría, como parecía, alguno tiene ganas de mirar, incluso vi un videito cortito que explicaba algunas cosas, pero bueno, no sé si vale la pena, pero es para que el que tenga ganas de decir, che, pero la profe dijo algo y yo no le creo. Bueno, acá está el teórico, es cortito, en realidad tiene algunas cosas. Y después viene específicamente lo que sería trigonometría. ¿Sí? Van a tener las razones trigonométricas, acá todo escrito, lo que vimos hoy, por si no pudieron tomar nota, o no quieren pausar el video, o no se ve bien, o lo que sea. Y después, algunos ejercicios. Yo les voy a subir los ejercicios, pero vamos a hacer ejercicios en los que solamente tienen que encontrar lados, no ángulos, porque todavía no lo vimos, ¿sí? La semana del 17, digamos, nos vamos a volver a ver el 17 de noviembre, ese día, ese martes, vamos a controlar lo que les di ahora de ejercitación, y además vamos a estar trabajando, les voy a explicar cómo usar las funciones inversas, que no es ninguna ciencia en realidad, porque son más teclas, es usar las teclas de la calculadora de otra manera, ¿sí? Nada más que eso. Lo importante, por favor, porque a veces preguntan, ¿qué viste hoy? Ah, trigonometría, ¿y qué es? Una teclita en la calculadora. No, la tecla me permite resolver cosas, pero la trigonometría dijimos que es mucho más que eso. ¿Está? Entonces, les voy a subir una ejercitación de eso, y el 17 nos vamos a estar viendo para controlar, ver si quedaron dudas de eso. Si quedaron dudas de lo anterior, de sistemas, por ahí miraron la clase y quedaron dudas del problema, o, no sé, miraron los ejercicios resueltos, el 13, y dicen, no, pero el profe puso esto y yo no entiendo porque a mí me dio otra cosa, lo podemos ver. El 17, denme un segundo. Perdón, pero me golpean la puerta y me secan el cerebro. Les decía, cualquier duda que tengan, la vamos a sacar el 17 y vamos a ver esto de cómo calcular los ángulos, conociendo los lados. Y les voy a estar dando ese mismo día el trabajito final, que va a ser no mucho más que esto, digamos, es resolver cositas con triángulos rectángulos, ¿sí? Y con eso vamos a estar terminando el año. Ustedes ya vieron que el 24 tienen la entrega de ese trabajo y el 27 vamos a hacer el cierre. ¿Estamos? 27, no, el 26, que es jueves. ¿Se entendió?
Sí, Sí. Agustín dice que sí. Sí. Bueno, perfecto entonces. Bueno, niños, si no hay dudas, si no hay preguntas, los voy a liberar y les dejo la semana que viene para que trabajen. Recuerden que no va a haber clases y nos vemos el 17 de nuevo para seguir trabajando con esto. ¿Les parece? Bueno, No hay opción. Bueno. Bueno, listo, niños. Les mando un beso grande, cuídense mucho, terminen bien la semana. Ya, vale. Chao, Igualmente. nos vemos. Nos vemos, que anden bien. Chao, profe. Chau, chau. Chao, profe.